Imagina esto, estás en una habitación llena de gente, todo luchando por el éxito. Algunos juegan justo, trabajan duro y se mantienen fieles a sus valores. Otros mienten, manipulan y pisotean a cualquiera a su manera. Y, sin embargo, a menudo son los despiadados quienes suben lo más alto. ¿Por qué el mundo está realmente manipulado a favor de lo peor entre nosotros? En la historia, la política, los negocios, en todas partes, encontrarás ejemplos de personas que, a pesar de su falta de moralidad, han alcanzado un poder extraordinario. Desde emperadores despiadados hasta CEOs cutthroat, el patrón se repite. Pero esto no es solo una coincidencia, es una característica de la naturaleza humana, profundamente integrada en nuestra psicología evolutiva y estructuras sociales. En un mundo donde los recursos son escasos, la competencia es inevitable. Aquellos que dudan, que buscan justicia en cada paso, a menudo se encuentran a la izquierda. Mientras tanto, aquellos que están dispuestos a explotar, engañar y dominar el ascenso a la cima. Esta dura realidad nos obliga a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Es la moral una debilidad en el juego de poder? Sin embargo, la paradoja es esta: mientras que las peores personas a menudo tienen éxito a corto plazo, la historia también está llena de historias de su caída. La pregunta no es solo por qué aumentan, sino si su éxito es sostenible, y lo que es más importante, ¿qué significa para aquellos de nosotros que nos negamos a abandonar nuestros principios? Nietzsche vio el poder como una fuerza innegable de la vida, algo que no es bien ni mal en sí mismo, sino simplemente una verdad de la existencia. Para entender por qué las peores personas tienen éxito, primero debemos comprender la naturaleza del poder en sí, y para hacer eso, necesitamos sumergirnos en una de las ideas más controvertidas de Nietzsche, la moral maestra versus la moral de esclavos. Vamos a profundizar. Imagina a dos guerreros parados en un campo de batalla. Uno es fuerte, decisivo e intrépido, toma lo que quiere, da forma al mundo a su voluntad y no pide permiso. El otro es vacilante, esperando la validación externa, la búsqueda de la justicia y con la esperanza de que el mundo recompense su virtud. ¿Cuál de estos dos es más probable que sobrevivan? ¿Qué es más probable que gobierne? ¿Qué es más probable que gobierne? Friedrich Nietzsche argumentó que la moralidad misma no es una verdad universal, sino una creación de poder que lucha a lo largo de la historia. Vio dos sistemas morales fundamentales: la moral maestra y la moral de esclavos. Estos no son solo conceptos abstractos, explican por qué las personas despiadadas a menudo suben al dominio, mientras que aquellos que priorizan la amabilidad y la lucha de la equidad. La moral maestra es la moralidad de los fuertes, los gobernantes, los conquistadores. Se basa en valores como fuerza, coraje, ambición y poder. Para los maestros, lo bueno es lo que mejora su capacidad para dominar, crear y afirmar su voluntad sobre el mundo. No buscan aprobación, definen su propio valor, asumen la responsabilidad de su destino y no ven la debilidad como algo que está protegido. Es simplemente algo para superar. La moral de esclavos, por otro lado, es la moralidad de los oprimidos, los impotentes, aquellos que no pueden imponer su voluntad directamente. En lugar de celebrar la fuerza, glorifica la humildad, la obediencia y el sacrificio personal. Enseña que el sufrimiento es noble y que el poder es inherentemente malvado. Nietzsche vio esto como un sistema moral creado por aquellos que carecen de la capacidad de dominar, una adaptación psicológica que les permitió sobrevivir en un mundo controlado por los fuertes. Pero aquí está la verdad incómoda: la moral de esclavos no impide el ascenso de los despiadados, lo habilita. Al condenar la ambición y avergonzar la búsqueda del poder, deja el poder en manos de aquellos a quienes no les importa la moralidad en absoluto. Mientras que el noble duda, aquellos que adoptan la moralidad maestra toman el control. Y en un mundo donde la duda es igual a la derrota, los resultados son inevitables. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Deberíamos abandonar la moralidad por completo y abrazar el camino despiadado? ¿O hay otra forma de reconciliar la fuerza y amén? Para responder a eso, debemos mirar más profundamente la psicología de quienes suben al poder, los que se niegan a ser víctimas de las circunstancias. Imagine un vasto desierto indómito. En este mundo, la supervivencia no se trata de justicia o amabilidad, se trata de fuerza, adaptabilidad y la voluntad de hacer lo que sea necesario.
El león no pide permiso para cazar. La tormenta no se disculpa por su destrucción. La naturaleza no recompensa la moralidad, recompensa a quienes pueden soportar, aquellos que pueden dominar. La sociedad humana no es diferente. Debajo de nuestras leyes y contratos sociales, la batalla primaria por la supervivencia aún se desgastan. Aquellos que se elevan al poder a menudo comparten un rasgo definitorio: crueldad. No necesariamente crueldad, sino la capacidad de actuar decisivamente, sin alza por la vacilación o la culpa. Este no es un accidente, es una adaptación evolutiva, un mecanismo que ha permitido que los individuos e imperios se apoderen del control en un mundo que no espera a lo vacilante. Los psicólogos han estudiado durante mucho tiempo los rasgos que predicen el éxito en entornos competitivos. Una y otra vez, vemos los mismos patrones: altos niveles de ambición, una baja sensibilidad al miedo, y quizás lo más controvertido, un sentido reducido de empatía para aquellos que se interponen en el camino. Esto no significa que todas las personas poderosas sean psicópatas, pero sí significa que muchos de ellos poseen rasgos que les permiten actuar sin las limitaciones emocionales que detienen a los demás. Considere a los líderes, empresarios y conquistadores que reformaron la historia, desde Julio César hasta magnates de negocios modernos. El patrón es claro: la duda es una responsabilidad, y se toma el poder, no se da. Los fuertes no esperan permiso para liderar, avanzan, toman riesgos y enfrentan consecuencias más tarde. Esta es la razón por la cual los despiadados a menudo se elevan mientras los vacilantes permanecen en las sombras. Pero aquí está la paradoja: la crueldad sola no es suficiente. Aquellos que ejercen poder sin sabiduría a menudo enfrentan caídas espectaculares. Las mismas cualidades que permiten que una persona suba a la cima también puede ser su ruina. Un líder que gobierna solo por el miedo eventualmente será consumido por las mismas fuerzas que una vez controlaron. La historia está llena de tiranos que creían que eran invencibles hasta que no lo fueron. Entonces, si el poder a menudo es incautado por aquellos que son despiadados, ¿significa esto que la moralidad y la equidad están condenadas al fracaso? No necesariamente, pero para entender por qué, necesitamos desafiar una de las mayores ilusiones de la sociedad moderna: la creencia de que el mundo es justa. Desde la infancia, se nos cuenta una historia reconfortante de que el mundo es justo, que las buenas personas son recompensadas, y que la justicia siempre prevalecerá. Los cuentos de hadas, las enseñanzas religiosas y las filosofías morales refuerzan esta creencia. Pero luego, a medida que entramos en la realidad, surge una contradicción brutal: los trabajadores más duros no siempre son los más ricos, los más honestos no siempre conducen, y los corazones más amables son a menudo los más rotos. Esta desconexión no es un defecto en el sistema, es el sistema. La idea de la justicia es, en muchos sentidos, una construcción social, una narración diseñada para mantener el orden en lugar de reflejar la realidad. Es una ilusión reconfortante, pero una ilusión de todos modos. El poder y el éxito no se entregan solo en el mérito. Son tomados, luchados y a menudo acumulados por aquellos que entienden el juego mejor que otros. La investigación psicológica ha revelado un fenómeno llamado falacia del mundo. Justa la tendencia a creer que la vida es inherentemente justa y que las personas obtienen lo que merecen. Esta creencia es peligrosa porque fomenta la pasividad. Si asumimos que la bondad por sí sola conducirá al éxito, corremos el riesgo de ignorar las realidades de la competencia, la estrategia y el poder. Y mientras esperamos justicia, aquellos que no comparten nuestras ilusiones ya están avanzando. Pero esto significa que la moralidad no tiene sentido. ¿Deberíamos abandonar todos los principios en la búsqueda del poder? No exactamente. La clave es comprender el juego sin convertirse en un esclavo. Aquellos que más sufren son a menudo aquellos que creen que simplemente jugar bien será suficiente. Pero aquellos que aprenden a equilibrar la integridad con el pensamiento estratégico, que combinan la amabilidad con la fuerza, son los que reescriben las reglas. La verdad es esta: la justicia no es algo que podamos esperar, es algo que debemos crear, y eso requiere poder. Nietzsche vio esta lucha como una parte fundamental de la existencia humana. Su respuesta no fue rendirse a la ilusión de la justicia, ni volverse sin pensar despiadado. En cambio, señaló algo más alto, una forma de trascender tanto la debilidad como la crueldad. Para comprender esto, debemos explorar una de sus ideas más revolucionarias, el Übermensch,
el individuo que se eleva más allá de la moral, más allá de las ilusiones y más allá de las limitaciones. Imagínese de pie al borde de un vasto abismo. Detrás de ti se encuentra el mundo tal como está, lleno de injusticia, limitaciones y el peso opresivo de la convención. Antes de que se encuentre lo desconocido, un camino solo el audaz desafío a caminar. La mayoría dudará, encadenada por el miedo y la duda, pero algunos darán el salto. Estos son los Übermenschen, las personas que se elevan por encima de las masas, que forjan su propio camino, que redefinen el poder en sus propios términos. La idea de Friedrich Nietzsche del Übermensch o Overman no se trata de la fuerza bruta o la dominación ciega, se trata de la autoproversa. El Übermensch es alguien que se niega a ser víctima de circunstancias, que no acepta la moralidad impuesta sin duda, y que da forma a su propio destino en lugar de conformarse con las expectativas de los demás. En el corazón del Übermensch está la voluntad de poder. A diferencia de la moralidad pasiva de la sumisión y la culpa, la voluntad de poder se trata de adoptar los instintos más profundos, crear, transformar, imponer significado a un mundo sin sentido. No se trata de control sobre los demás, sino de control sobre uno mismo. Mientras que los débiles están atrapados por el miedo, el Übermensch avanza hacia adelante, sin atar de las ilusiones sociales. Pero aquí está la clave: el Übermensch no es despiadado por la crueldad. A diferencia de los tiranos y manipuladores que se apoderan de la inseguridad, el Übermensch no necesita validación. Su fuerza viene de adentro. No confían en el engaño u opresión, porque su poder es autogenerado, independiente de la aprobación externa o el éxito fugaz. Es por eso que las peores personas pueden subir, los tiranos y manipuladores que se apoderan de la inseguridad. El Übermensch no necesita validación. Su fuerza viene de adentro. No confían en el engaño u opresión, porque su poder es autogenerado, independiente de la aprobación externa o el éxito fugaz. Es por eso que las peores personas pueden llegar al poder, pero nunca trascenderán realmente. El despiadado juega un juego temporal, subiendo a través de la manipulación y la fuerza. Pero el Übermensch juega el juego infinito, construyendo algo más grande que ellos mismos. Son creadores, no solo tomadores. Entonces, ¿cómo encarnamos esto? ¿Cómo navegamos por un mundo que recompensa a los despiadados mientras nos negamos a convertirse en uno de ellos? La respuesta radica en comprender el poder, no como un arma, sino como una herramienta. El siguiente paso es aprender a competir en un mundo que no espera a lo de buen corazón. Imagine esto: estás en un juego de alto riesgo, donde las reglas son escritas por aquellos que juegan para ganar a cualquier costo. Sin duda, si asume que la justicia lo protegerá, pierde. Esta es la realidad que muchos enfrentan en los negocios, la política y la vida misma. Los despiadados saben esto, toman lo que quieren, pero ¿esto significa que debes convertirte en ellos para sobrevivir? No necesariamente. El error que comete la mayoría de la gente es creer que solo tienen dos opciones: ser despiadado o ser una víctima. Pero hay un tercer camino, uno que combina el pensamiento estratégico con integridad, uno que le permite competir sin perder su alma. La filosofía de Nietzsche no se trataba de dominar a ciegas, se trataba de trascender la debilidad mientras se mantiene la autenticidad. La clave es comprender el poder sin ser esclavizado por él. Así es como una de las mayores debilidades que las personas tienen es su creencia de que la vida debería ser justa. No debería, nunca lo fue. Los competidores más fuertes aceptan esto desde el principio. No pierden el tiempo quejándose de la injusticia, aprenden las reglas del juego y las usan para su ventaja. Esto no significa abandonar la ética, significa reconocer que el poder es neutral y aquellos que lo entienden mejor. Muchos fallan porque asumen que solo la bondad les traerá éxito, pero el poder rara vez se da, se toma. Eso no significa volverse cruel, pero sí significa comprender las mentes de aquellos que buscan explotarlo. La empatía estratégica significa leer profundamente a las personas, reconocer sus motivos y anticipar sus movimientos. Le permite navegar en el engaño sin ser engañoso. La mayoría de las personas están controladas por el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a estar solo. El Übermensch, sin embargo, desarrolla poder interno. Esto significa adoptar molestias, tomar riesgos y forjar su propio camino a pesar de la oposición. Las personas más exitosas no piden permiso, crean oportunidades donde no existe ninguna. Hay una diferencia entre la crueldad sin sentido y la crueldad controlada.
El primero es la destrucción sin propósito. El segundo es la capacidad de tomar decisiones difíciles sin dudarlo. El verdadero poder requiere alejarse de las relaciones tóxicas, tomar decisiones impopulares o confrontar verdades incómodas. Esto no es crueldad, es fuerza. La clave es saber cuándo y cómo aplicarla. Los despiadados a menudo se elevan rápidamente, pero también caen duro. ¿Por qué? Porque su poder se basa en la explotación, no en la creación. El verdadero Übermensch construye, ya sea un negocio, una idea, un movimiento o una transformación personal. Cuando crea valor, se vuelve indispensable. No es necesario manipular porque su poder se gana, no robado. Entonces, ¿puedes tener éxito en un mundo que recompensa a los despiadados? Absolutamente, pero solo si dejas de jugar con las viejas reglas, deja de esperar la justicia, y para una transformación personal, cuando crees valor, te vuelves indispensable. No es necesario manipular porque su poder se gana, no robado. Entonces, ¿puedes tener éxito en un mundo que recompensa a los despiadados? Absolutamente, pero solo si dejas de jugar por las viejas reglas, deja de esperar la justicia y comienzas a dominar el poder en tus propios términos. Pero esto nos lleva a la pregunta definitiva. ¿El poder en sí mismo es malvado o simplemente es mal entendido? El poder es la fuerza que impulsa el mundo, dando forma a la vida de quienes lo poseen y a los que están a su merced. ¿Pero es el poder inherentemente malvado? La exploración del poder de Nietzsche no se trataba solo de dominar, se trataba de la creación. El impulso para adquirir energía, según Nietzsche, a menudo se malinterpreta. No se trata de aplastar a otros debajo de tu bota. Se trata de superarte a ti mismo, sobre la trascienda de las limitaciones del momento actual, y convertirte en más de lo que te imaginaste. Sin embargo, a lo largo de la historia, el poder a menudo se ha relacionado con la corrupción. Hemos visto innumerables líderes que, una vez que ganan las riendas, caen presas del ego, la codicia y la tiranía. Esta paradoja nos deja preguntándonos, ¿es el poder malvado o simplemente expone las peores partes de la naturaleza humana? Nietzsche argumentó que el poder, en su forma más pura, no se trata de dañar a otros, se trata de superarse, luchar por la grandeza y crear nuevos valores, no sucumbir a las moralidades impuestas por la sociedad. Sin embargo, la brújula moral de la sociedad a menudo hace que el poder parezca corrupto. En un mundo donde se defiende la virtud, el individuo que busca el poder a menudo se ve con sospecha. Pero, ¿qué pasa si esto es un malentendido? ¿Qué pasa si esto es un malentendido? ¿Qué pasa si, al rechazar la moralidad convencional y crear sus propias reglas, simplemente está encarnando la forma de vida más verdadera? Una que sea cruda, sin filtro y sin complejos. Nietzsche no vio la voluntad de poder como un simple deseo de control sobre los demás. Era una fuerza interior, un impulso para vivir más completamente, para explorar los límites de su potencial. En este sentido, el poder se convierte en una búsqueda ética, una que lo desafía a liberarse de las limitaciones sociales y definir su existencia en sus propios términos. ¿Pero esto significa que todos los que buscan el poder son virtuosos? No necesariamente. El camino hacia el poder puede ser una espada de doble filo, lo que lleva a uno a la iluminación o a la destrucción. La diferencia radica en la intención. ¿Es la búsqueda del poder un medio para imponer su voluntad a los demás, o es un proceso de autoprovertirlo, de elaborar una realidad que se alinee con sus más altas aspiraciones? Entonces, ¿el poder es malvado? No inherentemente. Es una herramienta, una que, cuando se maneja una persona de integridad, puede conducir a una grandeza inimaginable. Pero cuando se usa para una ganancia egoísta o para oprimir a los demás, revela los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. El desafío de Nietzsche para nosotros es repensar el poder, no como algo para temer, sino como algo para dominar a través de la disciplina, la fuerza y crecer el canon es la de convertirse en más de lo que somos hoy. Si esta exploración del poder y el éxito lo ha hecho pensar, desafió sus suposiciones y provocó una curiosidad más profunda sobre la vida y la filosofía, asegúrese de suscribirse al espejo de Ser Canal. No olvides presionar el botón similar, compartir este vídeo con aquellos que necesitan escuchar esta verdad y estén atentos para el nuevo contenido todos los días. Juntos, continuemos el viaje hacia la comprensión, el crecimiento y la búsqueda de una vida más poderosa.